su presencia en estas primeras jornadas de bioseguridad e inocuidad de Zoetis. El día de hoy tendremos un evento, creo yo, bastante interesante y quisiera en primera instancia que nuestro director para México y América Central, Centroamérica, Hans Van Erl, nos dijera un mensaje breve. Adelante, Hans. Muchas gracias, Rodrigo. Estimados participantes de nuestro evento sobre bioseguridad y inocuidad que celebramos el día de hoy, 1 de marzo, lamentablemente todavía en forma virtual. A nombre de Zoetis México, Zoetis Latinoamérica, les damos un cordial saludo a ustedes, participantes de la industria agrícola, porcícola y avícola de varios países de nuestro continente americano. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien, a pesar de la situación alarmante que vemos ahora en el mundo, con mucha tensión geopolítica y todavía con presencia de COVID. Mi introducción no es tan optimista como deseo, pero es lamentablemente la realidad de hoy. Y esperamos que las cosas mejoran y estamos con el pueblo ucranio. Mi nombre es Hans Van Eert, director general de Zoetis México Camcar, holandés de nacimiento pero mexicano de corazón. De antemano, mil disculpas por mi español pobre, pero estoy seguro que mi español es mejor que su holandés. Ahora la bioseguridad y inocuidad son temas de mayor relevancia. Vemos una industria cada día más concentrada, con mucho más animales y plantas en espacios limitados. Brotes de fiebre porcina africana, influenza aviar y el virus rugoso de tomate se repiten con frecuencia cada día más rápido y viajan con velocidad alta a través del mundo. Lo mismo vemos en la parte humana, lamentablemente todavía con el virus de COVID. Entonces, protegernos contra estas amenazas tiene cada día más prioridad y complejidad. Gracias a Dios tenemos ya varias herramientas para armarnos contra el malo. A base de experiencia y ciencia, sabemos que la bioseguridad y inocuidad son las herramientas más rentables, eficientes y de mayor aplicación en todos los mercados agropecuarios. También la prevención por parte de biológicos es una de las formas cada vez más aplicadas para controlar enfermedades y el uso de prudente de antibióticos. En Zoetis pensamos que ya jugamos un papel importante en el control de enfermedades vía nuestros productos de alta calidad en todos los sectores. Lo que todavía falta es tener más productos disponibles para el manejo de bioseguridad y estamos ampliando nuestra línea de productos nuevos como desinfectantes. Además, pensamos en Zoetis cómo podemos tomar nuestra responsabilidad corporativa vía educación y entrenamiento en este asunto. El evento de hoy es un ejemplo de nuestra pasión por ayudarlos en su defensa. Una correcta bioseguridad facilita la continuidad de cualquier empresa. No quiero robar más tiempo de los ponentes. Les deseamos un excelente evento y estamos seguros que presentaremos temas de alto valor. Entonces, muchas gracias y otra vez, bienvenida. Pues muchas gracias, Hans, por este mensaje. Y sin más, vamos a dar formal inicio a estas primeras jornadas, este primer día. Voy a continuar con nuestra siguiente ponente, ¿sí? En este caso, nuestra siguiente ponente es Liliana Porras. Liliana Porras es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en la UNAM. Tiene un máster en Dirección de Proyectos por la Universidad de Anáhuac. O dentro de su expertise, ha cumplido los créditos para la norma ISO 9001-2015 y ISO 13485-2016, por lo cual es auditora líder en ambas normas, ¿no? Además, cuenta con una certificación global en el manejo de SAP, muy enfocado en dispositivos médicos. En los últimos 10 años, Liliana ha trabajado para Procter & Gamble
y en este momento está especializada en el desarrollo e implementación exitoso de estrategias de negocios en las áreas de aseguramiento de la calidad dentro del suministro de productos y la implementación, ejecución con éxito de sistemas de calidad en ambas áreas, identificación de pérdidas relacionadas con la calidad, implementación de soluciones para la toma de decisiones de valor para el consumidor, el cliente y la empresa, en la gestión y la implementación efectiva de sistemas de calidad que cumplan con los requisitos de las normas y reglamentos aplicables. Insisto, ella es la líder en este momento de Procter & Gamble para lo que son equipos médicos. Sin más, deseo la palabra a Liliana. Muchas gracias por tu participación. A ti, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Zoetis también por esta oportunidad de presentar esta ponencia que me parece en mi expertise, que son más dispositivos médicos, cepillos de dientes, hilo dental, bastante novedoso venir a hablar con un grupo que se dedica a la agroindustria. Es una gran oportunidad. Hablar de procesos documentados yo creo que es algo importante como una base. Entonces, pues sin más, pues muchísimas gracias y les comparto mi pantalla para empezar. Entonces, pues un poquito como bien decía Rodrigo, mi trabajo aquí o la Perdóname, ponencia... Liliana, sí. todavía no vemos tu presentación. Denme un segundo, perdón. No te preocupes. No sé qué pasa. Listo. Díganme si ya la ven. Muy bien, listo. Gracias. Ya más falta modo presentación. Listo. Perfecto. Ya estamos. Perdón por eso. Entonces, les decía, vengo yo a hablar de procesos documentados y hablar de mejora continua, que son parte de mi expertise. Hablando un poquito de mí, Rodrigo ya resumió básicamente todos mis credenciales, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad. Soy licenciada en Relaciones Internacionales por la FES Acatlán de la UNAM, por la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Tengo estudios de dirección de proyectos por la Universidad de Anáhuac y estoy certificada por una casa certificadora internacional como auditor líder para la norma ISO 13485-2016, que es dedicada al sistema de gestión de calidad de dispositivos médicos. Desde hace 12 años trabajo en Procter & Gamble en la categoría de cepillos de dientes e hilo dental, donde he desarrollado mayormente mi carrera en la implementación de sistemas y gestión de sistemas de calidad en los procesos de manufactura y la cadena de suministro. Actualmente trabajo en la parte de diseño, igual en el área de calidad, pero más enfocado al diseño, y esto me ha permitido cerrar muchísimo la cadena de suministro desde el inicio de una idea hasta que llega a un consumidor. Entonces, es básicamente a lo que me dedico el día de hoy. Entonces, vamos de lleno. Vamos a hablar de procesos, básicamente los procesos y cómo están documentados y a lo que queremos platicar sobre qué es un proceso y es un procedimiento. Vienen muchos sustentados en la norma 9001-2015, que es la norma ISO de sistemas de gestión de calidad. Entonces, ¿qué es un proceso? Primero decirles que los procesos o la documentación de procesos son la descripción detallada de todas las tareas que interaccionan en una organización, en una empresa. Entonces, como ustedes pueden ver en este diagrama, aquí hay un ejemplo de cómo se van interrelacionando todos estos procesos. Y cuando hablamos de procesos, estoy hablando de todas las partes que ustedes pueden ver en amarillo, que son el cliente, que es una parte muy importante para la norma y para el sistema de gestión de calidad, el enfoque a cliente y saber qué es lo que mi cliente quiere, cómo lo proceso en una idea o en un diseño y un desarrollo, cómo hago una planeación y cómo me hago y compro materia prima, material de empaque, recursos como tengo servicios, misceláneos, etcétera, para poder tener esta cadena de suministro y llegar hasta el área productiva y poder entonces regresar a mi cliente con lo que me pidió en un inicio, ¿no? Entonces, lo que vemos en este diagrama es básicamente cómo interaccionan todas estas actividades o estas
estos procesos, y el verlo así en un diagrama, todo junto, para la norma ISO y para la documentación de procesos se llama enfoque a procesos. ¿De qué me sirve o por qué me sirve tener un enfoque a procesos en una organización? Bueno, pues porque me ayuda a tener una visión de qué actividades se van interrelacionando, qué recursos son necesarios, quiénes son en qué nivel, quiénes son los roles que participan, cuáles son los niveles de autoridad que son requeridos en este enfoque a procesos, y porque de aquí van a desarrollarse y a salir lo que el cliente está esperando de nosotros de la mejor manera, con la mejor calidad, ¿no? Que eso básicamente es siempre el fin último. Entonces, dentro de este enfoque a procesos, lo que tenemos siempre es un proceso que tiene una entrada, que como les decía hace un momento, si lo enfoco al cliente, es lo que el cliente me está pidiendo. Y entonces después entra a la empresa o a esta organización donde se determina qué tengo que hacer, quién lo tiene que hacer, dónde y cuándo. Y todo eso se va a desglosar o desmenuzar en diferentes departamentos, en diferentes tareas, en diferentes responsabilidades para poder obtener un resultado. ¿Y cómo lo puedo hacer repetible? Porque podría decirse, pues tengo una entrada, y si yo no tengo una guía o una lista de tareas bien definidas, con roles bien definidos, pues esas tareas y la salida podrían ser siempre distintas. Sin embargo, el enfoque a procesos nos dice que para poder tener repetitividad, control, resultados homogéneos y claridad en los procesos, necesito siempre un procedimiento escrito. El procedimiento escrito generalmente es obligatorio. ¿A qué me refiero con obligatorio? Me refiero a que son pasos y tareas que se tienen que ejecutar siempre. No importa cuántas personas nuevas estén en nuestra organización, cuántas actividades nuevas se tengan que incluir a estos procedimientos. Estos documentos siempre son vivos, pero siempre van a ser obligatorios. Y también, por el otro lado, tenemos cómo ejecutar una tarea, que lo indican las instrucciones de trabajo. El procedimiento, digamos, manda por encima de las instrucciones de trabajo, porque el procedimiento detalla como toda la interacción del proceso. Las instrucciones de trabajo hablan en específico de las tareas individuales de un grupo o de una persona que se tienen que ejecutar para poder cumplir con este procedimiento. Entonces, hay varias cosas, como les mencionaba hace un momento, a las que nos ayudan los procesos documentados. ¿Y por qué queremos tener procesos documentados? Bueno, pues porque, como les mencionaba, en toda esta interacción del enfoque a procesos y cómo van jugando todas las diferentes grupos de la empresa, los diferentes departamentos de una organización, nos ayuda a identificar pérdidas. ¿Dónde están esos puntos de comunicación débil? ¿Dónde están esas tareas que no están bien definidas? ¿Dónde están esos roles que no tienen claro qué hacer y cuáles son sus responsabilidades? Nos ayuda también a monitorear resultados. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener una continuidad y quiero tener un resultado que siempre va de la mano con un objetivo, pues tengo que monitorear estos resultados a través de un proceso. Y esto nos va muchísimo hacia la mejora continua, porque una vez que yo monitoreo mis resultados, y si no son los que yo espero o los que la organización espera, evidentemente tengo que tener un proceso para mejorarlos. Y todos los procesos y todos los documentos, el sistema de gestión de calidad en general, es un sistema vivo que siempre va a estar en constante movimiento, en constante cambio, con la finalidad última de siempre ser mejor y de darle satisfacción a nuestros clientes y consumidores.
Y también queremos procesos documentados porque nos ayuda a eficientar nuestro sistema, porque nos ayuda a ser mucho más ágiles, a ser más rápidos, a responder de una manera más efectiva a las regulaciones, a los requerimientos, a la manera en la que queremos trabajar, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante. Hay algo, antes de pasar a la parte de qué es un procedimiento, me gustaría muchísimo explicarles una parte de la jerarquía documental. Y esta parte, para mí es muy importante explicarla y que se entienda, porque muchas veces confundimos proceso con procedimiento y cuál es el nivel al que tengo que llegar y de dónde vienen todas estas tareas, actividades y qué manda qué. Entonces, esta pirámide documental básicamente lo que nos dice es que hay cierta jerarquía de documentos. Hay ciertos documentos o ciertos procesos que mandan sobre otros, ¿no? Y voy a hablar en términos generales, todos sabemos que las normas, las leyes y las regulaciones son el nivel número 1. Si yo trabajo y pongo el ejemplo de mi trabajo y de mi experiencia en dispositivos médicos, yo sé que hay regulaciones y leyes de cada país que tengo que cumplir para dispositivos médicos. En el caso de la agroindustria también existen normas, leyes y regulaciones que se tienen que cumplir y ese es mi nivel número 1. No puedo dejar de cumplir con esos, ¿sí? Tengo que ser súper efectivo en mi proceso de gestión de calidad, en mis procesos de interacción de mi compañía, en la manera en la que documento mis operaciones, pero siempre con un enfoque al cumplimiento regulatorio, porque es el nivel número 1. No quiero tener sanciones, no quiero que mi producto se quede parado en una aduana, no quiero que tenga algún, digamos que, regreso de producto o de la distribución de mis procesos o de mis materiales porque no estoy cumpliendo con una norma o una ley. El siguiente nivel en el sistema de gestión de calidad siempre es el manual de procesos. Y cuando hablamos de manual de procesos es un poco hablar de cómo funciona esta interacción que les enseñaba hace un momento, cómo juegan todas estas partes de mi compañía, de mi empresa. Cómo se recibe un requerimiento del cliente, cómo se procesa ese pedido, qué hace compras con los materiales, qué hacemos con los recursos humanos, cómo llega la planeación, cómo juega con producción, cómo se produce, cómo sale eso al almacén y cómo llega al final al consumidor o al cliente. El manual de calidad detalla todo eso. Y es muy importante porque este manual de calidad hace referencia siempre a estas regulaciones del nivel 1, ¿no? El siguiente nivel, después del manual de calidad, es los procesos específicos de operación. Y esto habla de, ya no es solo la interacción general, sino ya de manera individual, cómo proceso un pedido, cómo recibo quejas, cómo se hace una producción de un limpiador, de un dispositivo médico, etcétera. Cómo recibo un material, qué inspecciono en la sanitización de un proceso, cómo pido a mi empleado o a mis empleados que tengan su capacitación y su vestimenta para entrar a ciertas áreas de producción. Ya es muy específico de cómo funciona cada área y cada tarea. El nivel 4 son las instrucciones de trabajo específicas. Si voy a poner un ejemplo, si hablamos de buenas prácticas de manufactura y tengo que entrar a una área que es limpia, ¿cuáles son las tareas que yo como empleado de un área limpia tengo que cumplir? Y entonces tengo que presentarme con cierto tipo de vestimenta. Tengo que pasar por una esclusa, en esa esclusa me tengo que cambiar los zapatos, me tengo que poner un Tyvek tal vez, tengo que pasar por un proceso de sanitización y todo eso viene en estas instrucciones de trabajo específicas. Y después, en el nivel 5, que no es menos importante, de hecho yo podría decir en cualquier auditoría de procesos documentados, los registros y los informes son documentos de alta importancia.
los registros de estas instrucciones de trabajo. ¿Cómo estoy cumpliendo con esas? El poner el nombre, el poner la fecha, el decir quién realizó una actividad, en qué horario se realizó una actividad, si tengo que alimentar cierto tipo de sistemas con esta información. Los registros y los informes son la parte de la base piramidal de la jerarquía de documentos. Esto es súper importante entenderlo así, porque no es lo mismo un proceso que un procedimiento. No es lo mismo una norma o una ley que un procedimiento. Pero todo esto alimenta mi sistema y al final, donde se ve, y cuando un auditor, una regulación, un BOH de cualquier país, la FDA, COFEPRIS, viene, me audita y me revisa mis procesos, generalmente es a través de los registros donde vemos el cumplimiento y qué tan funcional es para mi empresa, para mi sistema de gestión de calidad, la adopción a estos procesos. ¿Okay? Muy bien, ahora sí vamos a entrar a qué es un procedimiento. Y entonces, un procedimiento es la forma escrita o descrita de llevar a cabo ciertas tareas. Y entonces es un documento donde detallamos paso por paso cuáles son los objetivos de mi área o de mi departamento, cuál es el alcance de este procedimiento, de hasta dónde vamos a llegar. Solamente hablamos de la línea de producción A, que empieza con la recepción de un material hasta su transformación en un producto terminado, podría ser. O es la recepción de un pedido hasta su proceso en el sistema para que llegue al área de planeación. Son las tareas y las instrucciones de trabajo detalladas en un procedimiento con responsables, con cuáles son los niveles de autoridad para tomar decisiones sobre estos procedimientos y incluye también la referencia a las instrucciones específicas de trabajo y a los registros que se utilizan en un proceso de la empresa. Y estos procedimientos tienen diferentes intenciones, tienen diferentes objetivos, que son cumplir con la documentación y los requerimientos regulatorios, como ya les mencionaba hace un momento en la pirámide. La intención de un procedimiento es documentar cuáles son estos requerimientos legales y regulatorios del proceso, qué cosas son las que sí tengo que cumplir, que si llegara la FDA o COFEPRIS o SAGARPA o cualquier organización que me quiera auditar o revisar mi proceso, sabe que tengo que cumplir y está seguro que porque lo tengo documentado, lo estoy cumpliendo. Entonces, también tiene objetivos de planeación porque nos ayuda a definir cuáles son los parámetros de operación que cada proceso debe cumplir. Y esto va muchísimo de la mano con lo que vamos a ver casi al final de esta ponencia acerca de la mejora continua y de los indicadores de objetivos y de planeación que un procedimiento y un proceso siempre tiene que tener un objetivo claro. Lo que hace mi procedimiento es delimitarlo, describirlo y ponerlo en papel para que siempre que cambie mi proceso o que siempre que haya una persona nueva, entienda cuál es ese objetivo claro que tengo que cumplir. ¿Okay? Tiene objetivos de organización porque nos ayuda a asignar responsabilidades para cada función y también nos ayuda a delimitar qué nivel de suficiencia técnica, certificaciones, entrenamientos tiene que tener una persona para realizar una actividad o una función. También nos ayuda a definir y establecer niveles de autoridad. Esto quiere decir que las decisiones y los procesos y las responsabilidades no siempre son en el mismo nivel y seguramente hay cosas que tenemos que escalar o tenemos que dejar a ciertos niveles para poder desarrollar y asegurar que se cumplen con estos procedimientos. Y por último,
el, el objetivo que tiene de control, que es monitorear los resultados. Como les decía, una cosa es definir esos parámetros de operación y la otra es monitorearlos. Y lo que nos va a ayudar a los procedimientos es a controlar cuáles son estos objetivos, cómo se reportan, cómo se comunican y cómo nos ayudamos a través de estos controles a mejorar continuamente nuestro procedimiento y nuestro proceso. Entonces, hablando del último punto, para poder hablar de objetivos, nosotros tenemos que tener claro que todo proceso y todo procedimiento tiene que tener indicadores para evaluar su cumplimiento en cuestión de objetivos. Todos nuestros procesos, el proceso de compras deberá tener un objetivo, el proceso de ventas deberá tener un objetivo, la producción tiene un objetivo y esos objetivos se miden a través de indicadores. Y estos indicadores normalmente en los sistemas de gestión se llaman KPIs, que no son otra cosa, que son Key Process Indicators o indicadores para la evaluación de cumplimiento de objetivos, y tienen unas características que son 5 y son súper fáciles de recordar. Tienen que ser específicos en el sentido de que son concretos para el comportamiento o tarea que quiero medir en un proceso. Deben ser confiables. Cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de la consistencia de no importa cuántas personas lo midan, cuántas personas diferentes lo observen. El resultado debe ser medible a lo largo del tiempo. Siempre debe de haber una medida que va a constantemente en el tiempo a ser la misma en sentido de confiabilidad. Tienen que ser alcanzables, que esto significa que deben ser realistas. Sobre todo cuando una organización entiende la interacción de sus procesos, entiende cuáles son sus limitantes, entiende cuáles son sus áreas de oportunidad, sus mejoras, sus amenazas, hablando de términos de un análisis FODA, tiene que establecer indicadores alcanzables, que sean realistas. No puedo decir, al día de hoy mi proceso de ventas está tenemos un nivel de ventas del 10%, pero para final del año lo voy a triplicar. Puede ser que sea alcanzable si yo tengo todos los procesos, los recursos económicos, humanos, de conocimiento técnico, etcétera, para poder hacer esa medida alcanzable. Por supuesto que se puede, pero lo importante aquí es que tengamos en cuenta siempre cuáles son estas oportunidades que tiene nuestro proceso, en dónde estamos parados y cuáles son nuestros objetivos para poder ser realistas. La cuarta característica es que son medibles, que son cuantificables usando herramientas y los métodos disponibles. Y la quinta es que son oportunos. Oportunos se refiere a que me pueden aportar medidas y resultados en tiempos correctos para tomar decisiones. Si yo espero que me dé un resultado a 3 años, pues seguramente en el día a día y en un proceso de planeación estratégica de una empresa para corto plazo, 90 días, no voy a poder dar solución si mi proceso de producción no es efectivo, porque mi indicador está mal establecido en cuestión de oportunidad, en cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, esta parte también es muy importante. Muy bien. Hay dos tipos de indicadores distintos y aquí me voy a detener en el primero, que son los indicadores de procesos, que nos ayudan a monitorear cantidad y la clasificación de actividades. Y estos son solamente ejemplos. ¿Qué cantidad de servicios tengo prestados? ¿Qué porcentaje o número de personas están capacitadas? Y me voy a detener un momento en
porque creo que va mucho en línea con una de las cosas que mencionaba Denise en su ponencia de hace un momento, donde decía, en la industria es muy importante considerar la capacitación de las personas y una serie de características de personalidad y de actividades que tienen que desarrollarse para una persona que trabaja en la agroindustria. Y creo que este objetivo viene mucho de la mano porque si nosotros empezamos a medir y a entender el número de personas o el porcentaje de personas que tengo en mi empresa o en mi fábrica o en mi granja capacitadas para hacer determinada actividad, este es un gran indicador, ¿no?, de proceso. ¿Cómo va a ir en aumento esta capacitación de la gente para poder realizar actividades específicas? ¿Cuántos materiales o productos manufacturo o distribuyo? ¿Y qué cantidad de porcentaje de clientes tengo alcance, ¿no? ¿Cuántos clientes ha crecido mi cadena de suministro en los últimos 3 meses, en el último año? Estos son los indicadores de procesos. Los indicadores de resultados es la otra parte y son las dos aristas de los indicadores que nos ayudan a evaluar si una actividad se alcanzó o no con objetivos y resultados propuestos. Y entonces es, ¿qué tan satisfecho está mi cliente? ¿Qué tan valorado es mi servicio para ciertas cadenas de suministro? ¿Realmente estoy dando la calidad deseada de mi producto? ¿Qué percepción sobre mis productos y servicios tienen los consumidores? Y esto viene mucho en la norma ISO 9001, viene todo un apartado acerca del enfoque a cliente y la satisfacción que tienen los clientes hacia mis procesos y hacia mis servicios y productos. Y esto se puede medir generalmente a través de encuestas de satisfacción, a través de recibir retroalimentación, y viene mucho de la mano de quejas de consumidor y de cliente. En el sistema de gestión de calidad, las quejas y las encuestas de satisfacción son 2 herramientas poderosísimas para poder entender qué tanto impacto tiene mi proceso, mi producto, mi servicio a mis clientes y si realmente estoy llegando al punto en donde quiero llegar con ellos. Lo que ellos necesitan, sus necesidades, lo que ellos esperan de mi producto y de mi proceso, de mi servicio, realmente lo están percibiendo igual que como yo lo tenía planteado. Estas dos herramientas, como les decía, son muy poderosas y pocas veces son valoradas como tal en las empresas. Creemos que las encuestas de satisfacción nos ayudan nada más para ver si hay alguien que está contento o no, pero que no hace, y los clientes a veces también creen que no utilizamos esa información, pero al contrario, esta información nos ayuda a retroalimentar muchísimo el sistema, nos ayuda a definir cuáles son los siguientes pasos en cuestión de mejora continua y a volver a plantear objetivos y a volver a hacer todo un proceso y un diseño distinto a través de esta satisfacción. Yo estoy segura que cualquier empresa que reciba una encuesta de satisfacción donde la gente se queja constantemente de su servicio, no va a obviar ni va a desechar esos comentarios, sino más bien los va a utilizar para reconstruir su sistema y reinventarse un poco en cuestión de procesos y servicios. Entonces, estos indicadores, aunque poco son utilizados, ahora entre más empresas se certifican en las normas, más los utilizan, pero yo los invito a que busquen una manera de utilizarlos en algún momento en sus procesos, porque son valiosísimos. Y bueno, hablar de mejora continua. La mejora continua es una parte que la norma 13485 y la norma ISO han adoptado con mucha intención para la certificación de empresas y de sistemas de gestión de calidad en los últimos años. En las 2 últimas versiones de la norma, en la 2000
de la 9001-2015 y la 13485-2016, este concepto es de mucha fuerza. Es un concepto que nos lleva a hablar de la salud de un sistema, a hablar de cómo la empresa o la organización es capaz de detectar cuáles son las necesidades de sus clientes, de sus mismos empleados, cómo llevarlo al contexto y cómo mejorarlo continuamente. Entonces, la norma 9001 habla de un proceso. Hay muchas herramientas para la mejora continua, debo decir. No nada más lo que nos marca la norma es lo que podemos hacer. Pero el proceso de mejora continua es esta planeación y gestión de los procesos y los resultados. La norma 9001 nos propone el uso de un ciclo, en inglés se llama PDCA, en español es PHBA, que significa planear, hacer, verificar y actuar. Y voy a hablar un poquito de las características que tiene cada uno de estos pasos. Pues bueno, planear o planificar. En una organización hay que entender dónde estamos y cuál es el contexto de nuestra organización. Y cuando hablamos de contexto, hay que ser muy honestos en dónde estoy ubicado geográficamente, quién es mi competencia, quiénes son las personas que interactúan, a quién le debo de dar resultados, informes, con quién tengo que cumplir ciertas normas, quiénes son mis clientes, qué interacciones tengo con ellos. Este es mi contexto. Y para poder hacer una planeación correcta sobre mi proceso, tengo que entender este contexto, tengo que sentarme con mi grupo de liderazgo o con la gente que está trabajando conmigo en mi empresa y sentarnos y entender todo esto. Tengo socios, no tengo socios, tengo clientes en el extranjero, tengo clientes locales, son muy específicos en sus requerimientos, no lo son. Tengo auditorías, viene normalmente 5 empresas a visitarme para ver y conocer mis procesos. Todo esto tiene que estar integrado en el contexto para poder entender y planear de la manera correcta. Después, tengo que establecer cuáles son las políticas que mi empresa va a cumplir. Son políticas de seguridad, son políticas de controles internos, son políticas legales, son políticas de seguridad, etc. Y tengo que definir quién es responsable de qué. Y aquí viene una parte importantísima, que es la definición de roles. Podría tener una empresa tan pequeña como de 5 personas, pero esas personas tienen que tener definido cuál es su rol y su participación y qué responsabilidades tiene sobre todo el sistema de gestión. Esos roles tienen que estar definidos, tienen que estar documentados y tienen que estar súper claros para las personas que los ejecutan. Y no solo eso, la norma me pide y los procesos de gestión de calidad piden que se demuestre que la gente es capaz de ejecutarlos. No solo que están entrenados, sino que tienen un proceso detrás de certificación, de entendimiento de sus roles y responsabilidades para poder ejecutarlos. La tercera parte es definir objetivos y metas. Como les decía un poco en la parte de indicadores de calidad y la definición de los procesos, cada proceso debe tener un objetivo. Cada procedimiento tiene que tener metas alcanzables y por lo tanto estos indicadores y estos objetivos se tienen que definir en la organización en la parte de planeación. Después de haber definido esos objetivos y metas, tenemos que establecer cuál es la forma y los recursos para alcanzarlos. No es lo mismo decir que voy a aumentar mis ventas en 10% en un año con un vendedor que con 5, ¿no? Que en una región que en 5.
Entonces, para poder definir muy bien estos objetivos y poderlos alcanzar, tengo que también tener los recursos necesarios para alcanzar estos objetivos. No necesariamente más recursos nos ayudan a tener más cumplimiento con los objetivos, pero sí a eficientar mis recursos, hacerlos adecuados, entrenarlos de la manera correcta y tener una planeación correcta, sí me va a llevar a alcanzar mis objetivos. Entonces, en la parte de planeación, ¿cómo optimizamos estos recursos? ¿Cómo les definimos estándares y cómo les ponemos objetivos? Es una parte súper importante. Y aquí al final les pongo en la parte de planificación 2 documentos o 2 maneras de, como ejemplo, a mero ejemplo, de cómo se puede hacer todo esto de estos 4 puntos de la planificación, cómo se pueden llevar a cabo en una organización. Y son 2 herramientas muy simples. Es un plan maestro de trabajo, y eso lo que hace es, en un cronograma de 12 meses, cuáles son los puntos clave que tengo que cumplir en los siguientes 12 meses, en meses específicos, qué tareas tengo que cumplir, qué actividades voy a tener, mantenimientos, producciones específicos, picos de recepción de materiales, entradas de insumos, salidas de producto, etcétera, pero en un calendario a 12 meses. Y un plan de 90 días es hacer un zoom a ese plan maestro de un año completo por trimestre, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, en 90 días, cuáles son las tareas específicas que tengo que cumplir para que en esos 3 meses yo pueda ejecutar mis tareas o mis puntos críticos, ¿no? Son 2 ejemplos. Después de la parte de planificar, viene la parte de hacer. Ya hice toda una planeación, ya me senté con mi grupo, con el grupo de liderazgo de la empresa, ya me senté con mis socios, y ahora voy a sentarme y a ejecutar todas estas tareas. Y entonces voy a contratar a los recursos necesarios, voy a obtener inversiones, préstamos, etcétera, para poder facilitar esos recursos. Después voy a tener un plan y ejecutar un plan de entrenamiento y desarrollo de competencias. Y esta parte es muy importante porque, y se los platico como si fueran etapas en una empresa que está empezando, pero esto es un ciclo vivo, y normalmente es en empresas de alta movilidad de personal. Esto pasa todo el tiempo y todos los días hay alguien que se está entrenando y desarrollando competencias. Entonces hay que ejecutar esos planes de entrenamiento y de desarrollo. Hay que certificar a la gente, hay que enseñarle cómo se hace una tarea, cómo se hace una instrucción específica de trabajo, cómo se llena un registro. Pero esto es ya el ejecutar, el hacer. Después hay que hacer las tareas de acuerdo a esos procesos y estándares. Cuando ya estamos directos en la tarea, ya no estoy entrenando a la gente, sino ya están listos para ejecutarlo solos, siguiendo siempre mis estándares y mis procesos. Y de esa ejecución voy a obtener datos. Y les decía hace rato en la pirámide que los registros y los informes son un punto clave en cualquier sistema de gestión de calidad, porque lo que nos dice habla de la confiabilidad de haber ejecutado estas tareas a través de mis procesos y procedimientos y mis estándares, y eso me va a dar ciertos datos y ciertos registros. Los registros y los informes son documentos que se llenan en el momento de la ejecución de la tarea. No son cosas que se deben llenar una semana después, un día después, son cosas que se hacen en el momento, y estos me dan una visión del día a día, del minuto a minuto de las actividades que tenemos. Después de haber ejecutado todas estas tareas, llega un punto en el que tengo que verificar esta información. Y entonces hago un análisis de datos, evalúo mi desempeño. Y cuando hablo de análisis de datos, es todos estos registros, todos estos informes. Si yo tuviera un balance de resultados o un scorecard que estoy llenando continuamente, es aquí donde se analiza esa información.
permítanme compartirles un ejemplo de un scorecard. Nada más para estar hablando del mismo tema. Y esto, y lo voy a hacer un poco más grande, es un ejemplo de cómo se podría llevar visualmente un análisis de datos, un análisis de resultados. Cuando yo tengo definidos mis medidas o mis objetivos, que son los que están de este lado, ¿quiénes son los dueños de estas medidas? A lo largo de mi año, de mi planeación, y cómo se ven esos resultados en el tiempo, yo puedo determinar si es saludable o no. Un balance scorecard o un balance de resultados como este es algo muy visual para el liderazgo y para la toma de decisiones. Entonces, este análisis de datos nos ayuda muchísimo, y voy a regresar a la presentación, para evaluar el desempeño, para poder decir qué tan eficiente está siendo mi proceso, qué tantos objetivos estoy cumpliendo y qué cosas son las que están fallando. Nada más confírmenme si ven mi presentación o siguen viendo el scorecard. No, Perdón. ya estamos. Perfecto. Gracias. Entonces, la siguiente es analizar si existen desviaciones e informar estas desviaciones. Y como les decía, el scorecard es muy visual porque eso en automático me dice si cumplo o no cumplo. Cuando está bien definido con dueños y objetivos claros, yo puedo visualmente mes a mes compartir esta información y tomar decisiones con este análisis de datos. Y puedo entonces decir, voy detrás de ese objetivo, o mi objetivo no está siendo retante porque tengo un año completo cumpliéndolo y a lo mejor por arriba del objetivo, ¿no? Y entonces cuando tengo resultados que van por arriba de mi objetivo o por abajo de mi objetivo de manera consistente, tengo que ver y detenerme un poco y entender qué es lo que está fallando, qué es lo que está pasando para poderlo cambiar, ¿no? Y entonces hablamos de mejora continua. Y es la parte de actuar. Cuando yo entiendo eso, cuando yo hago ese análisis, cuando yo defino que hay una brecha entre mi objetivo y el resultado que estoy teniendo, entonces tengo que entender cuáles son las acciones para corregirlo. La norma habla mucho de acciones correctivas y preventivas de los sistemas de gestión de calidad. Cuando uno encuentra un problema, tiene que tener un análisis de causa raíz, entender cuál es la raíz del problema para poder corregirla y después para poder prevenirla. Son conceptos, son acciones que podrían mezclarse mucho, pero las acciones correctivas corrigen de inmediato una actividad o una falta de actividad en algún punto en específico. Las preventivas es de qué manera lo puedo trasladar a sistemas que son similares o a procesos que son similares, ¿no? En donde no ha ocurrido esa pérdida, pero que podría ocurrir. Entonces, en la parte de actuar, hay que definir acciones correctivas, hay que definir acciones preventivas, que estas nos ayudan mucho en cuestión proactiva. Y después hay que retar el proceso una vez que se definieron estas acciones y que se corrigieron para que se pueda mantener. ¿Eso qué significa? Significa voy a ir y probar. ¿Funciona o no funciona? Si no funciona, tengo que regresar y volver a definir más acciones. Pero normalmente estas acciones nos ayudan a lo largo del tiempo, verificándose en su mantenimiento y teniendo los procesos adecuados. Y entonces, al final de todo este ciclo, hablamos de una vez que se mantiene esto y que se empiezan a lograr los objetivos, estamos hablando que nuestro proceso mejoró, ¿no? Y va a llegar el siguiente mes o va a llegar el siguiente trimestre y vamos a tener que volver a hacer el mismo ejercicio. La planificación no, pero porque a menos de que haya algo aquí central que haga que cambie toda mi planeación, generalmente la planeación es la que menos se cambia, pero sí se cambia mucho el hacer,
sí se cambia mucho el verificar y regresamos a la parte de actuar, ¿no? Eso es básicamente el ciclo PDCA o PHBA de la norma ISO, que ayuda muchísimo a los procesos y a la medición de objetivos. Y entonces, y creo que fui muy breve, pero en cuestión de procesos y de conclusiones para estas, tengo 4 conclusiones para esto, y es que todos los procesos son actividades que tienen una interacción en la organización. Es entender cómo mi organización funciona, quién interactúa con quién, quiénes son los recursos. Tengo entradas, tengo un proceso y tengo una salida. Los procedimientos documentados son la lista detallada de actividades para llevar a cabo un proceso. Tengo que tener indicadores que sean medibles y específicos. Y la mejora continua es un ciclo que nos ayuda a que mi proceso siempre sea vigente, rápido y de mejor calidad, ¿no? Esas son las 4 conclusiones a las que se puede llegar de un proceso implementado documental. Y pues muchísimas gracias. Si tienen preguntas, estoy abierta a escucharlas y tratar de responderlas lo mejor que se pueda. Muchas gracias, Liliana. Bueno, antes quisiera comentarles a todos que terminando esta sesión de preguntas y respuestas, va a aparecer un QR, va a aparecer una referencia para que por favor nos den sus comentarios, sus sugerencias, qué podemos hacer mejor, qué les interesaría saber en un futuro, ¿no? Entonces, les pido a todos, terminando ahorita la sesión preguntas y respuestas, nos ayuden con este cuestionario. Bien, ¿qué te puedo decir, Liliana? Es interesante ver, y creo que todos los aquí involucrados sabemos que hay muchas cosas que nos hacen falta en la industria agropecuaria, ¿no? Y creo que en general en la industria, no solamente agropecuaria. Tengo aquí, por ejemplo, una pregunta que dice, desde el punto de vista ISO, ¿cómo podríamos evaluar procesos que deben repetirse por el personal todos los días? Ejemplo, cumplir con duchas diarias antes de entrar a granja. Es una gran pregunta. Hay 2 maneras. La norma ISO tiene, voy a decirlo con esta palabra, aunque no se lo lleven tan textual. Tiene sus trucos, ¿no? Las normas ISO nunca te van a pedir ni te van a explicar cómo debes desarrollar un proceso. No te van a decir ellos qué tienes que cumplir. Lo que ellos te evalúan es cómo documentas tú tu proceso y la adherencia que estás teniendo a ese número de tareas o actividades que tienes documentadas. Entonces, tomando el ejemplo de utilizar duchas diarias antes de entrar a un lugar, a una zona limpia. Si mi procedimiento dice, todo el personal que entre a esta área específica de la granja tiene que tomar una ducha antes de salir. Y lo voy a decir así porque he encontrado en mi experiencia como auditora procesos así de específicos que digan, toda persona que entre a esta zona a las 10 de la mañana tiene que tomar una ducha antes de entrar y tiene que tomar una ducha antes de salir a las 12 del día. La manera en la que te auditan la norma ISO es con un registro. Va a verificar tu procedimiento, vas a ver y entender cómo lo haces. Y después te va a pedir que le enseñes un registro de todas las personas que entraron y en qué horario entraron y cómo te aseguraste que realmente entraron a esa ducha y regresaron y volvieron a ducharse. Los registros, por eso les decía que los registros son la base auditable de cualquier sistema de gestión. Los registros nos ayudan muchísimo y hay que desarrollar registros que nos faciliten el trabajo. Si les ponemos muchos campos, si pedimos como mucho detalle en horario, nombre, descríbeme aquí todas las actividades que hiciste, la persona que lo tiene que llenar, lo va a llenar lo más rápido que pueda, no va a ser legible, etcétera. Entonces tenemos que hacer registros que sean fáciles de llenar para los operadores, para la persona que los ejecuta. Esa es la base que te audita ISO y la clave y el truco está en documentar
con tareas muy claras, muy bien definidas, tu proceso. Eso es lo que yo diría. Y fáciles, por lo que entiendo, Fáciles, ¿no? por supuesto. Correcto. Mira, tengo otra pregunta. Muchas veces las empresas, hablan específicamente de granjas de cerdos, ven normal no tener procesos. Y peor aún, lo sienten una carga de trabajo cuando se quieren implementar, ¿no? Porque siguen produciendo y ganando dinero. Sí. ¿Cómo cambiar esa percepción y demostrar el valor de llevar los procesos de una forma amigable? ¿Qué sugerirías? Yo creo, y esto es algo bien común en las empresas, el pensamiento es, si ya funciona así, ¿para qué lo documento? ¿No? O sea, ¿para qué? Yo diría, no necesito tener procedimientos documentados complicados. Lo fácil es lo mejor que se puede hacer. Y es una lista de tareas. Paso número 1, me tengo que duchar antes de entrar. Paso número 2, tengo que regresar y me tengo que cambiar. Paso número 3, 4 pasos, 5 pasos, la manera fácil. Y la otra cosa que voy a decir es, en la mejor medida en la que yo tenga documentados esos procesos, voy a asegurar que el personal siempre lo ejecute de la misma manera. Y si ya están ganando dinero, estoy segura que una vez que yo tenga implementada esa mejora y la gente consistentemente haga las mismas actividades siempre, las ganancias se van a ver incrementadas. No voy a decir ni duplicadas ni nada, pero sí pueden tener procesos mucho más eficientes que van a ayudar a que las actividades sean mucho más simples y se optimicen. Eso. Perfecto. Déjame continuar. Aquí tengo otra. ¿Qué herramienta de análisis de datos nos recomiendas aparte del scorecard? Herramientas de análisis de datos. Hay varias cosas que se pueden utilizar. Hay presentaciones trimestrales o mensuales con grupos, con los grupos de liderazgo para ver mediciones, el análisis estadístico y los registros en sistemas electrónicos funciona muy bien. Depende muchísimo de qué tipo de resultados estamos hablando. Si estamos hablando de procesos de producción, manufactura automatizados, puede ayudar muchísimo sistemas electrónicos, porque hasta en SAP se pueden registrar valores como ventas, compras, etcétera, procesos de producción y parámetros. Yo creo que hay herramientas estadísticas, hay herramientas de liderazgo como presentaciones y el scorecard es uno de los más favoritos, ¿no? Ok, aquí hay algo punitivo. Cuando el personal rompe o no cumple con los procedimientos, ¿qué sanciones consideras viables o se recomiendan para plantas industriales donde el riesgo es contaminación bacteriana? Híjole, es una pregunta un poco complicada. Yo creo que como auditora no te podría decir cuáles son las sanciones que yo pondría porque creo que no corresponde a mí. Si yo fuera directivo de una empresa que tiene que cumplir con estas cosas, creo que sí hay medidas administrativas como reentrenamientos, reforzamiento de procesos, hacerse cargo de cierto tipo de limpiezas de producto. Voy a hablar de ejemplos que tengo en el día a día y es la selección de productos buenos versus malos, porque alguien no cumplió con la tarea, pues suena un poco punitivo, pero también es un poco de adueñamiento sobre una responsabilidad, ¿sabes? Hacer campañas de concientización a través de esta persona que no cumplió, de por qué sí es importante hacerlo, creo que sirven mucho para que la gente se adueñe de estas medidas, ¿no? Okay. Pero también hablamos depende mucho de sus recursos humanos, pero hay otras de separación del cargo, de la empresa, etcétera. No quisiera llegar a eso, pero existen. Claro, claro. ¿Cada cuándo recomiendas revisar los procedimientos o procesos? Las normas normalmente te dan un periodo máximo de 2 años para documentar, para revisar documentos. Ese es tu periodo máximo. Cualquier procedimiento escrito debe ser revisado con una frecuencia de entre 1 y 2 años.
si tus procedimientos no son tan cambiables, si no tienes normas que hayan cambiado. La recomendación es, si hay algún proceso nuevo, si hay alguna norma o regulación que haya cambiado o que tenga modificaciones, se tiene que volver a revisar el sistema documental. Ok, buen punto. Hay muchas otras preguntas, déjame tratar de ver. Dice, ¿es recomendable tener varios manuales de procesos dentro de una misma empresa? No, perdón. ¿Por qué el comentario? Porque dicen, por ejemplo, cuando tú entras a una granja, la granja tiene diferentes zonas, sobre todo cuando hablas, por ejemplo, de tamaño de animales, ¿no? Sí. Entonces, entendiendo que cada sitio, como le llamamos nosotros, tiene sus procesos. Déjame tratar de traspolarlo a una empresa, por ejemplo, a un invernadero. En un invernadero tienes un área donde produces plántulas, luego esas plántulas las mueves a otro lugar y luego a lo mejor al final ya las resiembras para obtener los frutos, ¿no? Entonces las zonas son distintas. Se supone que los procesos son distintos, ¿no? Entonces, ¿qué harías ahí? Y ahora sí enfocándote, por ejemplo, a temas de bioseguridad. Ok. Yo creo, lo puedes manejar de dos maneras. La recomendación es tener un solo manual donde interaccione toda la organización y lo puedes dividir en procesos de diferentes tipos de animales y diferentes requerimientos. Sí puedes. Y puedes decir, este manual habla sobre la gestión de todo de toda esta organización, pero está subdividido en aves, en porcinos, ¿no? Etcétera. Los procesos para cada uno pueden ser similares, pero ojo, según lo que yo entiendo, los procesos pueden ser los mismos con diferentes objetivos o con diferentes tareas. Entonces, creo que tiene más que ver con el desarrollo de entender cómo interactúan todos, qué es el factor común y si hay requerimientos específicos, entonces sí se detallan por zonas o por grupos. Excelente. Hay muchas otras preguntas, pero tengo una en particular. Ok. Ahora con el tema de COVID, me imagino que una serie de procesos donde tú trabajas tuvieron que sufrir modificaciones. Porque de una u otra manera, a pesar de que en gestión de riesgos se habla de que se conocía el tema de una pandemia, la realidad es que las empresas no lo tenían colocado en una posición importante, ¿no? No. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué hicieron ustedes en ese momento, Liliana, para ajustar procedimientos, KPIs, etcétera? Mira, es una gran pregunta, porque creo que después de 2 años de aprendizaje de esto, seguimos teniendo fallas y seguimos aprendiendo. Pero una de las cosas que inicialmente se hizo cuando empezó, y ni siquiera cuando nos mandaron en cuarentena, fue sentarnos y hacer un análisis de riesgo. ¿Cuáles eran los riesgos posibles, latentes que teníamos en cuestión de procesos y de recursos y de definir cuáles eran las prioridades? Entonces, al ser una industria esencial, qué cosas no podían fallar. Entonces sabíamos que la gente se podía enfermar, ese era el riesgo, lo teníamos todos, pero qué personas tenían que ser cubiertas. Entonces la operación, ¿qué hicimos? Empezamos a capacitar personas de staff y administrativos en llevar procesos de producción, en manejar máquinas, en recibir materiales, en inspeccionar ciertas cosas para poder hacer un sistema de cobertura, de si se enferma la persona de la máquina 1, hay una persona de staff que está aquí que puede entrar y entrar al quite de esas actividades. Fue un esfuerzo bien grande de entrenamiento y de hecho no lo cubrimos del todo a lo largo de los primeros meses, pero por lo menos teníamos esta flexibilidad de si alguien se enfermaba, podíamos entrar a cubrir esas partes. 2, tenemos un protocolo muy estricto en cuestión de seguimiento de enfermedades, temperatura, vestimenta, cambio de cubrebocas, distancia, capacidad de espacios. Nosotros tenemos limitados o contados los lugares administrativos. Hay personas que pueden trabajar desde casa y otras que no. Evidentemente la operación no puede trabajar desde casa, pero implementamos mamparas de plástico y acrílico para poder tener distancia. Utilizamos todos cubrebocas, lo cambiamos cada tres veces al día.
caretas de acrílico que no te puedes quitar y que sí hay sanciones específicas y punitivas acerca de la violación de estas medidas de seguridad de salud. Se hizo todo un análisis sobre todas esas cosas, no nada más con la operación, con recursos humanos, con el departamento legal, con el departamento de calidad, con seguridad, para poder tener como esta visión completa de todos los puntos de vista y que teníamos que cumplir, ¿no? Excelente. Pues miren, tengo fácilmente como otras 8 o 10 preguntas. Creo que el tema es interesante. Les propongo algo. Por favor, coloquen sus preguntas en cualquiera de las plataformas por si expertos, por ejemplo, y el compromiso de nosotros es hacerle llegar a Liliana estas preguntas. Y yo las contesto con muchísimo gusto. Exacto. Pues no me queda más que recordarles, viene ahorita algo que es muy importante para nosotros, su retroalimentación. Así es. Que nos comenten qué les parecieron estas 2 sesiones. Como les decía, nos quedan 2 días extras. Ya estarán más enfocados a temas de bioseguridad en porcicultura, a temas de bioseguridad en el área agrícola, pero considero que esos 2 pláticas son muy relevantes, ¿no? El tema de la selección de gente, el tema de entender procesos, de cómo se implementan, y esta cuestión importante de medidores, y al final el concepto de mejora continua. Entonces, muchas gracias, Liliana. Thanks a lot. Gracias a ustedes. Denise Ons, creo que está por ahí todavía, y pues no me queda más que agradecer a todos y dejarlos finalmente con la entrevista, con la encuesta final. Muchas gracias por su participación y asistencia. Gracias a todos.